Recuerden, están escuchando La Cariñosa 610 AM. Al aire, Francisco Romero. 8 de la mañana, 21 minutos. 8:21 minutos en la Cariñosa de RCN, que es la emisora popular más importante de la radio en Colombia. Pro Bogotá ha venido vigilando a la capital de la República, no solo con referencia a todo este proceso de vacunación que arrancará mañana en la capital de la República, sino en el proceso de reactivación de la escolaridad mediante el regreso progresivo, alternado y seguro. Es más, se han dado resultados de una encuesta titulada Educación y COVID-19. Juan Carlos Pinzón Bueno, ¿lo recuerdan? Sí, el exministro de la Defensa Nacional, el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos. Creo que tenemos hasta la promoción, ¿no? La presentación, querido Eduarchenko, de el hoy, mire, presidente ejecutivo de Pro Bogotá, aquí está. En Alerta Bogotá, el columnista embajador de la gente. Temas de agendas políticas. Aquí lo que tiene que importar es el servicio a la gente. En La Cariñosa, el columnista en defensa de la verdad. La presencia de células del ELN no es una circunstancia, es una realidad. Juan Carlos Pinzón Bueno habla de frente, sin pelos en la lengua. Doctor Juan Carlos, como siempre es un placer tenerlo aquí en la Cariñosa de RCN. Muy buenos días, bienvenido. Hombre, Pacho, el placer es mío y muchas gracias por esa amabilidad y generosidad en esa presentación. Y de verdad encantado de estar aquí de vuelta en la Cariñosa. Aquí me siento como en la casa y ustedes siempre tan especiales y amables, así que listos para hablar de los temas que les importan a los ciudadanos, a los bogotanos, a la gente de esta región capital. Arrancamos mañana proceso de inoculación en Bogotá. Será un evento hacia las 7 de la mañana con presencia de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, al igual que del ministro de la Salud Fernando Ruiz y de la propia alcaldesa mayor de Bogotá. Es más, a esta hora se ha sentado una importante reunión, no solo de Claudia López con algunos de su gabinete, sino con quien va a liderar todo este proceso en Bogotá, que es el secretario distrital de salud. Y hablamos de esa mesa territorial en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Y quizás se haya despertado unas críticas en las últimas horas, doctor Pinzón, porque manifiesta el no entender si las vacunas aterrizaron en Bogotá, ¿por qué todavía no se le entregan a Bogotá? Seguramente van a hacerlo en el transcurso del día, como nos contó también Nicolás García, el gobernador. Le van a entregar en el transcurso del día las vacunas para adelantar ya ese proceso de vacunación en el departamento. Pero, ¿qué responderle a Claudia, que insiste en que Bogotá está lista? Y sobre todo, ¿cómo ve ese rifirrafe gobierno nacional, gobierno distrital? Pacho, pues mire, este tema de la vacunación yo creo que debemos abordarlo con generosidad, con voluntad de unión entre todos. La vacunación es la llave que nos va a permitir primero salvar muchas vidas y salir de esta tragedia, porque no olvidemos, 56,000 colombianos se nos fueron, 15,000 bogotanos. Las familias hoy lloran a sus seres queridos que se fueron antes de tiempo. Pero por el otro lado es la oportunidad de reactivar de una vez por toda la economía, porque es que hoy tenemos cerca de 1,5 millones de desempleados adicionales, una caída en el progreso que habíamos tenido, en el sentido de que el país no solo se contrajo 6.8% en este 2020, sino además volvimos a los niveles de pobreza de hace 10 años, es decir, desandamos 10 años. Entonces, este tema de la vacunación yo creo que hay que ponerle un poquito de corazón, de unidad, y entender que aquí tenemos que remar todos para el mismo lado. Si hay algo que nos debería unir, que no puede tener agenda política, color político, grupo, sector, es esto.
Este proceso no es fácil. Es decir, primero, haber conseguido las vacunas en el mundo es muy difícil. Yo reconozco y creo que ha sido bueno que el gobierno se haya puesto en la tarea, callada, sin espectáculo, en términos de conseguirse 39 millones de vacunas. Claro, gran noticia, estamos emocionados. Hoy precisamente comienza la vacunación en unos minutos y se empiezan a aprender a hacer esta vacunación en todo el país con esas primeras 50.000 vacunas que llegaron. Comienza en Sucre, de hecho, allá en Sincelejo. Hay compromiso de vacunar el Amazonas y por supuesto las grandes ciudades como Bogotá están más preparadas que cualquiera otra por su infraestructura, por su capacidad, por los centros médicos que tiene la ciudad, pues comienzan ya ese ejercicio a partir de mañana. La buena noticia, hay la expectativa de que cada semana estén llegando 100.000, 200.000, 300.000 vacunas y de esa manera pues se haga un ejercicio que termine vacunando lo antes posible a toda la sociedad. Yo creo que en esto hay mucho espacio para trabajar en la logística, mucho espacio para ponerse de acuerdo con las autoridades de cómo hacerlo bien. Vamos a ir aprendiendo en el camino cómo aplicar esas vacunas de la mejor manera. Hay un plan supremamente estructurado y establecido de nivel internacional, pero vamos a tener éxitos y vamos a tener fracasos en esto. Lo importante es entender que esto nos tiene que unir a todos porque tenemos aquí que salir adelante. Entonces, a su pregunta muy concreto, a mí no me gusta ver a las autoridades peleando y jalándose los pelos, por decirlo de alguna manera, en un momento en donde lo que se requiere es sentarse todo el mundo y decir, bueno, ¿cómo vamos a planificar? ¿Quién hace qué? ¿Cómo vamos a aprender de este proceso? ¿Cómo le llevamos soluciones a la ciudadanía? Que es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos aprendiendo de lo que ya otros están haciendo en su vacunación? Israel, Chile, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania. Hay unos casos de mucho éxito y otros casos donde no les ha ido bien. Es ahí donde tenemos que enfocar nuestro esfuerzo, aprender y hacer esto bien. Sí, aprender, claro. Esto de todos modos nos está enseñando todos y todos los días aprendemos. Pero no podemos dejar a un lado, doctor Pinzón, bueno, pues que en medio de lo que estamos enfrentando ya el paso de la segunda etapa epidemiológica o el segundo pico, porque está pasando, mire que las unidades de cuidado intensivo han bajado, no tan rápido como esperábamos, pero han bajado, hay que reconocerlo, pues se suman procesos de reactivación económica y lógicamente el retorno de los niños a las aulas. Usted, desde el punto de vista de padre de familia y lógicamente conociendo muy bien este país, ¿creía necesario el retorno a las aulas de los niños cuando esta semana volvieron los de la educación pública, pero hace una semana o una semana atrás lo habían hecho los de la educación privada? Pacho, la verdad es que ni todos los niños han vuelto, ni todos los colegios ya abrieron. Yo creo que se han ido dando unos pasos. Pero antes yo daría una mirada como padre de familia y como persona que siente que nuestro país tiene que apostar a la educación como un tema vital para progresar. Y hay que decir, el otro gran golpe que la pandemia nos deja es la caída en la calidad de la educación y el incremento de las brechas entre colegios privados, colegios públicos, personas o niños en familias de ingresos más altos versus niños que están en familias de ingresos más bajos. ¿Por qué? Porque la pandemia, de un día para otro, nos obligó a llevar a los niños a las casas a tomar clase y a los profesores a dictar clase desde sus residencias. Ni los profesores estaban preparados, ni las familias estaban preparadas para tener computadores, tablets, dispositivos, y los colegios, por supuesto, no. ¿Qué hicimos nosotros? Con la Universidad de los Andes, expertos como la doctora Sandra y el doctor Darío Maldonado, grandes conocedores en los temas de educación, se diseñó una encuesta para entender qué estaba pasando en Bogotá y nos dieron unos resultados muy preocupantes. Por ejemplo, 49% de los niños de estrato 1 y 2 simplemente han tenido enormes dificultades para tener conectividad. Segundo, mientras en los colegios privados el
65-70% de los niños tiene acceso a computadores. En los colegios públicos escasamente eso llega a un 40%. Cuando se mira tabletas, mientras en los colegios privados hay 30% de acceso a tabletas, en los colegios públicos 15% nomás. En las familias de estrato 1 y 2 típicamente comparten el mismo dispositivo. ¿Eso qué significa? Que el papá, la mamá, los hermanitos, todos comparten un celular o un computador para tener sus actividades. Entonces, ¿qué pasa? Si usted está pensando en clase, pues cada niño necesita tener su propio computador, su propia tableta para poder estar metido en la clase. Si solo tiene un ratico, pues cada vez estudia menos y cada vez, digamos, tiene menos acceso. Entonces, esto ha implicado que para el año 2020 se estima que ya cerca de 35,000 niños ya no estaban yendo al colegio, y para el año 2021, si este tema continuara, pues cerca de 100,000 niños en Bogotá nomás ya no iban a estar yendo al colegio. Entonces, la afectación a la educación, al futuro de esos niños es muy grave. Entonces, por eso hay que pensar en soluciones combinadas, Pacho. Por un lado, con medidas de bioseguridad y en los colegios donde se puede manejar esto muy bien, poco a poco generar alguna presencialidad que obviamente minimice contagios, pero permita ese acceso a la educación. Y por el otro lado, hay que invertir en conectividad, hay que invertir en equipos de tecnología. Hay que darle a los niños su tableta y además su acceso de banda ancha. Y sí que es cierto, su programa de minutos, su programa de conectividad, porque nada saca uno con dar una tableta que no pueda tener el famoso Wi-Fi y que el niño de una u otra manera no pueda estar conectado. Entonces, ese tipo de programas son los que vamos a tener que desarrollar fuertemente, porque la pandemia sí deja una lección. Algún día con la vacunación, en unos meses, seguramente estaremos en un mundo más parecido al que teníamos hace un año, pero no necesariamente va a ser igual, porque ya aprendimos también que se puede estudiar desde la casa, que se puede trabajar desde la casa, con los beneficios que eso también genera. Pero para eso se requieren las herramientas. Entonces, ese es el reto. Como padre de familia hoy me preocupa la calidad. Incluso se lo digo, el hijo mío aquí tiene su computador, estudia, está conectado, pero yo veo que no es lo mismo que cuando realmente tenía esa actividad presencial, no solo por la parte de socializar, sino también por la parte de la forma como se ha entregado la educación hasta hoy, y que por supuesto requiere pensar en modernizar, en nuevas formas de hacerlo, pero el reto es real y lo estamos viviendo. Yo creo que usted, Pacho, lo siente también con sus hijos, ¿o no? Sin duda, doctor Pinzón, hombre. Es que cuando uno tiene a los pequeños en este confinamiento, en un tema tan difícil, como ha sido especialmente para los que están en ese proceso de crecimiento, pues vale la pena, lógicamente, preservar los protocolos de bioseguridad, pero reactivarlos, no solo académicamente, sino presencialmente. ¿Cuándo? Pues lamentablemente en Bogotá sí ha habido incumplimientos en entrega de tabletas, de dispositivos tecnológicos que permitan que, por ejemplo, quienes siguen en la virtualidad, pues se acompañen realmente de quienes les enseñan. Pero, pues todos son procesos, ¿no? Y además de algo que seguimos entendiendo y aprendiendo, porque esto es nuevo, esto de la pandemia, sobre todo para esta generación. Doctor Pinzón, como siempre, muy querido, gracias por estar aquí en la cariñosa de RCN y darnos su punto de vista frente a temas tan importantes como este del proceso de vacunación y la reactivación escolar. Pacho, un honor para mí compartir con usted, con toda su mesa de trabajo en La Cariñosa y sobre todo con sus oyentes, que creo que son la audiencia más grande que hay en Bogotá. Así que un placer, y aquí estaremos a sus órdenes siempre y pendientes cada semana de conversar. Juan Carlos Pinzón, presidente ejecutivo de Pro Bogotá. A las 8:35, 25 minutos nos separan de las 9. Recuerden, están escuchando La Cariñosa. 610 AM.